La Fe de los Santos. Un programa de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa Serbia. Con la conducción de Padre Esteban Jovanovic y de Juan Eduardo Fentanes. Participación especial, Padre Archimadrita Kirilo. Viernes, de 14 a 15 horas, por FM Tribunales. Muy buenas tardes, bienvenidos. Nueva edición esperada, nueva edición de La Fe de los Santos, temporada 2016, un programa de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa Serbia. Y bueno, les damos las bienvenidas y saludo en primer lugar a quien es el verdadero conductor de este programa, el padre Esteban Jovanovic. Juan, querido, ¿cómo estás? Una alegría de volver a tener este programa este año, y el verdadero conductor sos vos, así que te agradezco por eso. Es un trabajo en equipo, pero como es un programa de fe, vos sos la voz de la fe, digamos. Uno trata de hacer su aporte. Pero bueno, nada, contento también de estar nuevamente al aire. Imagino que nuestra audiencia también lo estará. Y hoy en un retorno especial, con un invitado también especial, con quien vamos a estar conversando en la segunda parte de este programa. Pero bueno, como todos saben, es un invitado que viene de allá del norte, digamos. Ahora lo vamos a estar presentando. Pero bueno, vamos a recordar nuestras vías tradicionales de comunicación. Por un lado, bueno, quienes quieran comunicarse con la radio directamente lo pueden hacer al 4304-5356. Ese es el teléfono de FM Tribunales al cual pueden llamar en la semana también para hacer sus aportes y sugerencias. Pero si se quieren comunicar directamente con la iglesia, ¿cómo lo pueden hacer, padre? Al teléfono 4304-1211, y si no por mail a la dirección spc.buenosaires@gmail.com. spc.buenosaires@gmail.com. Siempre me hago lío con el mail, por eso pido que lo... Y también ahora tenemos nuestro nuevo sitio web. Excelente. Que es www.iglesiaortodoxaserbiasca.org. Bueno, y en esa web pueden ingresar con unos días posteriores y ver y escuchar en realidad la emisión. Exacto. Prometemos cumplir con regularidad con la subida de los programas que vamos haciendo, ¿no? Para Exacto. que lo puedan disfrutar en el horario que más les sea conveniente. Claro, todos nuestros programas van a estar en el sitio web. Bueno, ¿y dónde están ubicadas? Vamos a recordar nuestras parroquias, nuestras iglesias. Sí, en la ciudad de Buenos Aires tenemos la Catedral de la Natividad de la Virgen en la calle 15 de noviembre de 1889, altura 1536, entre Virrey Ceballos y Sáenz Peña, ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? En el barrio de Constitución. Y la otra iglesia, San Saba, en la calle Perú 1656, entre Avenida Caseros y Fino Quieto, en el barrio de San Telmo. Perfecto. Bueno, y para quienes quieran asistir a los oficios, les recordamos más o menos la sucesión que hay, digamos, primer y tercer domingo. ¿Cómo sería más o menos? Sí, donde se realiza? El primer y último domingo de cada mes en la iglesia San Saba. Perfecto. Y el segundo, tercer y cuarto domingo de cada mes en la Catedral de la Natividad de la Virgen. Si llegara a haber alguna modificación, siempre lo anunciamos por las redes sociales, ¿no? Donde también estamos presentes. Bueno, el grupo de Facebook, en todo caso, lo pueden buscar, digamos. Sí, por Facebook, por mail y por nuestro sitio web. Exactamente. Bueno, mandamos un saludo grande también a toda nuestra feligresía, ¿no? De los otros lugares del país, en particular del Chaco. Sí, el Padre Branco. El Padre Branco. Que está en Chaco. En Brasil tenemos al Padre Alexis, que lo saludamos porque hace días atrás celebró 30 años de sacerdocio. El Padre Alexis, el archipreste Alexis. 3 décadas. 3 décadas de sacerdocio. En Brasil, que no es nada fácil.
él solo, con la ayuda de varias personas, pero comenzó en forma muy solitaria a trabajar en la ciudad de Recife. Así que le mandamos un saludo muy grande. Bueno, y también un cariño muy grande al padre Rafaelo, a quien tenemos en Ecuador, ¿no? Sí, un gran aprecio, el padre Rafael, que viajó como sacerdote de Ecuador. Y al padre Simeón, que regresó de Montenegro, estuvo más de como 3 meses en Montenegro, y regresó a Colombia a su misión que tiene en Medellín. Buenísimo. Excelente, entonces un saludo grande para ellos. Y bueno, vamos de lleno al contenido de este primer bloque, en el cual hacemos honor al nombre de este programa, que precisamente es La Fe de los Santos. En este bloque, bueno, acá el padre Esteban nos va a hablar un poquito de algún santo muy especial. Sí, vamos a hablar hoy sobre este gran profeta del Antiguo Testamento, el profeta Elías, que su memoria se conmemora el 2 de agosto. Acabamos hace unos días de celebrar la memoria de este gran santo y profeta del Antiguo Testamento. El profeta Elías se lo llama como el profeta de mucha fervor, de mucho celo por Dios. Tal así que ya desde su nacimiento habían signos de ese celo que él iba a manifestar, porque cuando nació sus padres vieron a ángeles que lo rodeaban con fuego y que hasta incluso le daban llamas de fuego en su boca, demostrando el carácter que el profeta Elías iba a tener. Y el profeta vivió en una época complicada en el pueblo israelí, porque era la época en donde el pueblo hebreo estaba dividido en dos partes, ¿no? Dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Israel. La tribu de Judá estaba compuesta por, el grupo de Judá estaba compuesto por 2 tribus y los israelitas compuestos por 10 tribus. Y él pertenecía a la tribu de Judá, y en la tribu de los israelitas estaba el rey Ahab, que su esposa lo llevaba a él y a todo el resto de las tribus a venerar a los ídolos paganos, no al verdadero Dios. Y eso hizo que Elías se luchara contra esa idolatría pagana para manifestar quién era el verdadero Dios de los israelíes y de israelitas. Y por eso él realizó muchos milagros muy impresionantes, como por ejemplo que a causa de que ellos veneraban a un dios idólatra, él, mostrando el enojo de Dios, le pidió a Dios que cierre las compuertas del cielo y que no llueva durante 3 años, y para que los israelitas se tomaran conciencia del pecado grave que estaban cometiendo. Y tal es así que Dios escuchó al profeta y no llovió durante 3 años. Luego, por sus oraciones, también volvió a pedir que llueva, y volvió a llover. Después hubo otros milagros también muy grandes del profeta, como que resucitó al niño, al hijo de una viuda. Y estamos hablando de milagros muy importantes, no cualquiera lo hacía. En otro momento, cuando él enfrentó a los sacerdotes paganos del rey Ahab, y les dijo que yo
vamos a hacer como una competencia a ver quién es el verdadero Dios. Ustedes van a sacrificar a corderos a sus dioses paganos y yo voy a sacrificar un cordero a mi verdadero Dios, y vamos a ver quién es el verdadero Dios, qué Dios hace descender del cielo fuego para consumir el sacrificio, ¿no? Y entonces los dioses paganos empezaron a invocar a sus dioses y no bajaba ningún fuego del cielo para consumir el cordero que tenía que ser sacrificado. Y cuando el profeta Elías reza, el fuego desciende del cielo y consume el sacrificio que Elías había preparado, como demostrando una vez más, una demostración más de que el verdadero Dios es el Dios de Israel y el Dios de los judíos, el Dios que proclamaba Elías, no un Dios pagano como lo proclamaban el rey Ajar. Y bueno, el profeta tuvo muchas otras manifestaciones más que estaríamos mucho tiempo contando, pero vamos a lo puntual y más importante, que en un momento antes de morir, él en un momento determinado sube a una colina en donde había muchos terremotos, pero en ese terremoto Dios no aparecía. Después hubo vientos fuertes y tormentas fuertes, pero en esos vientos Dios tampoco aparecía. De repente sobrevino una calma, y ahí Dios apareció y se le manifestó al profeta Elías. Y con esto Dios le quería demostrar al profeta de que está bien el celo que él tiene, pero también es bueno dirigirse a la gente con cierta paciencia y condescendencia, no siempre con ese fervor. Y bueno, todos sabemos que el profeta Elías no murió, sino que fue llevado en una carruaje de fuego, con caballos de fuego, fue llevado de la tierra al cielo, vivo. ¿Por qué? Porque Dios dispuso que va a enviar al profeta Elías en el fin del mundo, cuando aparezca el anticristo, para que el profeta Elías luche con el anticristo. Y ahí va a morir el profeta Elías. Y también sabemos algo importantísimo, que es que cuando Cristo, nuestro Señor, se transfiguró en el monte Tabor, se apareció transfigurado, y a su izquierda estaba el profeta Moisés y a su derecha el profeta Elías. Y eso lo vieron los apóstoles, Pedro, Juan y Andrés. Y dieron testimonio de que el profeta Elías estaba vivo. Es una demostración de la vida después de la muerte. Fijémonos qué grande que es este profeta, junto con Moisés, que se aparecieron por mandato de nuestro Señor en ese momento. Y así que el profeta Elías es un gran profeta. Nada más está bueno rememorarlo por una cuestión de que por ahí no es muy, vamos a decirlo en términos modernos, no es muy marketinero, no es muy recordado, no es muy, ¿no? Es como que no está en la agenda, ¿no? Por eso está bueno. Sí. Pero siempre se lo recuerda por ese fervor que tiene, claro, y ese celo que tiene por Dios. Y que Dios ese celo lo defendió y lo premió, ¿no? Con la santidad, pero también le dijo que es bueno dirigirse también hacia el rebaño de Dios también con misericordia, combinando fervor y celo con descendencia y misericordia. Excelente. Bueno, y de esta manera estamos cerrando el primer bloque. Vamos a un bonito tema musical y ya volvemos. Глаз четвертый
Всякое дыхание да хвалит Господа. Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышний, Тебе подобает песнь Богу. Хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его вся силы Его, Тебе подобает песнь Богу. Хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды и свет. Хвалите Его небеса небес, и вода яже превыше небес, да восхвалят имя Господне. Яко той речей быша, той повели создашися, постави я в веки в век века, повеление положи не мимо идет. Хвалите Господа от земли змееве и вся бездны, огонь, град, снег, голодь, дух бурен, творящее слово Его, горе и все холмы, древа плодоносные, все кедри, звери и все скоти, гади и птицы пернатые, цари земсти и все люди, и князи и все судьи земсти, юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне, яко вознесеся имя Того единого, исповедание Его на земли, на небеси, и вознесет рог людей своих, песнь всем преподобным Его, сыновом Израилевым, людям, приближающимся Ему. Воспойте Господи песнь новую, хваление Его церкви преподобных. Да возвеселится Израиль о сотворшем Его, и сынове Сионе возрадуются о царе своем. Да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтире, да поют Ему. Яко благоволит Господь в людях своих, и вознесет кроткие во спасение. Восхвалятся преподобнее во славе, и возрадуются на ложах своих. Возношение Божие в гортани их, и мечи обоюдоострые в руках их. Сотворите отмщение во языцах, обличения в людях. Связайте цари их путы, славные их ручными оковы железными. Сотворите в них суд написан, слава сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждении силы Его. Хвалите Его на силах Его. Хвалите Его по множеству величествия Его. La fe de los santos, un programa de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa Serbia, por FM Tribunales. Bueno, segundo bloque de la fe de los santos, y lo digo bien alto para alegría del jefe técnico de la radio, que me ha llamado la atención por hablar bajo. Es la hora y aparte uno se desacostumbra, entonces ahora retomamos la gimnasia, ¿no, Padre Esteban? La claro, gimnasia sí. Radial. Pero bueno, estamos en este segundo bloque y hoy con un invitado muy especial. La verdad que es un honor, un orgullo, un gusto tener en el estudio al Padre Teofilac. Él es igumen, y ahora vamos a contar, Padre, que para quienes no lo saben que es igumen, del monasterio ortodoxo ruso de la Santísima Trinidad, cito en Jordanville, Nueva York. Bienvenido, Padre Teofilac. Gracias. Es un gusto tenerlo. Y el Padre es igumen. ¿Por qué no le explicamos, Padre Esteban, a nuestra audiencia, para quienes no lo saben, qué significa? ¿O lo quiere explicar el Padre? Bueno, tradicionalmente un igumen, o bien la palabra igúmenos en griego, quiere decir abad. Pero en la iglesia rusa hoy en día es un título de honor que le dan a los monjes sacerdotes después de un tiempo que
ofician y sirven a la iglesia, es como una condecoración. Condecoración. Claro, una distinción. Es una distinción que a mí me dieron hace un año. Y así que no soy abad del monasterio, el abad es archimandrita Lucas. El archimandrita es más alto que un igumen. Ah, bien. Sí. Superior, en otras palabras. Y ya que hablamos del monasterio, ¿por qué no? Le podemos preguntar ¿Cómo al no? padre cómo fue que usted se hizo monje. Cuente un poco su vida, Su historia. porque usted, la audiencia que lo sepa, el padre es norteamericano, nacido de una familia protestante. Sí, yo me interesaba la iglesia ortodoxa cuando todavía estaba en la universidad. Fui a visitar al monasterio, que realmente me gustó mucho. Estaba buscando una fe más profunda, más histórica, se puede decir también, que la fe que yo conocía. Y sí que en 7 años me decidí por fin a convertirse y entré en el monasterio en el año 1980 para estudiar en el seminario. Ya había terminado la universidad, pero era una manera de poco a poco acostumbrarme y ver si me gustaba la vida del monasticismo, porque en nuestro monasterio tenemos seminario para la educación de sacerdotes para la iglesia, fuera de la iglesia ortodoxa rusa, fuera de Rusia. Y entonces estudié un tiempo y por fin me decidí a aceptar la tonsura al monasticismo en 1986. Cabe aclarar que la tonsura al monasticismo es similar al sacramento, es un sacramento y es similar al sacramento del casamiento. Las personas que deciden casarse, entonces celebran el sacramento del casamiento, el cual tiene esa fuerza de ser irrompible, ¿no? Y lo mismo la tonsura, cuando la persona decide vivir en forma monástica, lleva varios años en el monasterio hasta que el abad decide que es el momento para tonsurarlo y hacerlo monje, porque una vez que se hace monje no puede volver atrás, no puede dejar el monasterio. Y por eso la tonsura tiene esa fuerza similar a la del casamiento. Y padre, explique rapidito nada más cómo habla español también, porque la gente se lo va a preguntar. Bueno, el español empezaba a estudiar en la escuela primaria todavía, cuando yo era muy chico, y me gustó mucho, y seguí estudiando durante todos mis estudios en la escuela, y después de terminar secundaria, fui en un año de intercambio estudiantil a Bolivia, Sudamérica. Viví ahí con una familia boliviana un año y después volví a mi país y empecé mis estudios universitarios. Y igual ahí también estudié español y fui a España también por un tiempo a estudiar español. Y cuando fui a la universidad, cuando fui al monasterio, me parecía extraño que, si fuera la voluntad de Dios, que ya no iba a usar el español en el monasterio, pero no era así. Seguía usando el español porque venían estudiantes de Sudamérica a estudiar en el seminario y era muy importante y muy práctico. Y desde 1997 vengo acá casi cada año a Sudamérica en viaje para descansar y también para mantener relaciones con gente que yo conocía allá en el monasterio y también mis amistades en Sudamérica. Así que sigo usando el español. No es por nada que Dios dirige la vida. A veces es muy extraño, uno no entiende y
al fin llegue a entender que Dios hace la cosa, no es por nada, siempre hay un fin para todo. Es muy importante. Y padre, usted antes dijo que usted llegó a terminar la universidad antes de ingresar. ¿Qué estudiaba usted? ¿En universidad? Sí. Español. Español. Y comercio. Administración de empresas. Bueno, también se podría decir, no pensaba en un momento que eso también era inútil, pero salió ser que ellos me hicieron un contador en monasterio. Bueno, entonces excelente. Como dijo, nada todo tiene un fin. Sí. Buenísimo. Y este monasterio, ¿cuántos monjes, alumnos, seminaristas tienen el día de hoy? Hoy en día tenemos 20 monjes y más o menos 20 seminaristas cada año también. Y interesante que tanto los monjes tanto los monjes o seminaristas, no todos somos rusos. Algunos son rusos, otros son americanos como yo, otros son serbios o griegos, hay de todo un poco. El año pasado vino a estudiar en el seminario un joven de Indonesia. ¿De Indonesia? Sí. Así que, porque nuestra iglesia, la iglesia rusa fuera de Rusia, tiene parroquias en muchos países, claro, a donde iban los refugiados de la Revolución Comunista y después de la Segunda Guerra Mundial, y hoy en día también hay mucha inmigración de Rusia y de otros países ortodoxos, así que nuestra iglesia es bien internacional. Claro. Y disculpe, los seminaristas no necesariamente estudian para monjes, no, para sacerdotes, para... sí, lo que pasa es que siempre en nuestro monasterio se aconsejan a los monjes o los novicios, que los que ingresan al monasterio, que estudien en el seminario también, para ser mejor informados y puede ser sacerdotes también. Los monjes, algunos, no todos, se hacen sacerdotes para hacer los oficios en el monasterio y también posiblemente para ser obispos, porque los obispos en la Iglesia Ortodoxa se escogen de los monjes sacerdotes, no de los casados, porque los casados van a las parroquias. Claro. Así que algunos seminaristas deciden quedarse en el monasterio. La mayoría escogen ser sacerdotes casados o diáconos. Claro. ¿Cuánto duran los estudios? Bueno, siempre hasta el año pasado duraban 5 años. Ahora hemos hecho unas reformas en el seminario para estar más en cumplir más las reglas del gobierno, porque nuestro seminario forma parte de la Universidad de Nueva York. Ajá. Y entonces tenemos que seguir las reglas, y además para empezar el programa de magistrado, que si Dios quiere vamos a empezar el año, habría que cortar un poco del programa tradicional para poder cumplir con las reglas del magistrado. Bien. Cabe aclarar que toda persona de cualquier país, incluso de acá de Sudamérica, puede interesarse en ir a estudiar a ese seminario. Sí, ¿no? Tenemos lo que muchos no saben todavía, que hasta recién las clases estaban en ruso, pero es porque se enseña ruso también para personas como yo, que entré en el seminario no sabía una palabra de ruso, y se enseña ruso intensivamente, pero igual así, con los cambios de las familias y de las inmigraciones, hoy en día las clases se enseñan en ruso y en inglés. Todos los profesores tienen que poder hablar en inglés y enseñar en inglés también. Y el inglés, como es un idioma internacional ahora,
la mayoría de la gente entiende inglés. Claro. Entonces, Podríamos pasar el nombre del sitio web para Claro, las personas que se interesen, ¿no? ¿Cómo podrían hacer? sí, bueno, para el seminario es www.hts.edu. www.hts.edu. Punto. Después de edu, ¿no hay nada? Nada. Nada. Punto edu. Y cuéntenos un poco también qué otras actividades misioneras tiene el monasterio. Bueno, aparte las del seminario. publicaciones, después del seminario, lo más importante es nuestras publicaciones. Por muchísimos años, desde el comienzo, el monasterio publicaba libros en ruso para los inmigrantes. Más que otra cosa, reproducciones de libros viejos para que las parroquias tengan la literatura necesaria. También los libros que se usan para los oficios. La Iglesia Ortodoxa usa muchos libros para sus oficios y había una gran falta de esos libros, y también por las posibilidades que se nos presentaban, mandamos libros secretamente a la Unión Soviética durante el comunismo. Bueno, eso todo ha cambiado ahora, porque ahora hay libertad de fe, de religión en Rusia, y la Iglesia rusa ahora está en plena resurrección. En auge. Sí. Y no necesitan de nosotros más esos libros. Ellos publican maravilla de libros ahora. Ahora más bien publicamos en inglés. Vendemos libros en ruso para los rusos inmigrantes, pero publicamos casi completamente en inglés ahora nuevos libros, porque hay mucha gente quiere publicar algo cerca de fe ortodoxa y se dirigen a nuestras publicaciones. Entonces es una manera de hacer misión en la iglesia. Yo diría que somos de los mayores redactores en inglés en toda la iglesia ortodoxa hoy en día. Y también los monasterios de la iglesia ortodoxa siempre han sido centros de peregrinaje, y así son centros de la fe. Los feligreses frecuentan los monasterios, y nuestro monasterio es el más grande fuera de los países tradicionalmente ortodoxos, y vienen no solamente rusos, vienen serbios, vienen griegos, de toda parte del mundo, vienen de otros países. Tenemos un hotel de monasterio donde pueden alojarse por cuánto tiempo quieren quedarse, y entonces siempre estamos recibiendo peregrinos y que van a los oficios, van a confesarse con los padres espirituales y se comulgan, y sobre todo en las fiestas grandes. Y así que tenemos un museo bastante interesante de colecciones únicas, y tenemos archivos únicos también de la inmigración rusa. Vienen de Rusia para estudiar nuestros materiales en los archivos, en el museo. Así que el monasterio se ha hecho un centro cultural, tanto como, bueno, en la cultura rusa, la iglesia no solamente juega un papel, sino el papel más importante de la cultura rusa. Y entonces es un lugar de mucha actividad. Bueno, muy muy interesante, la verdad que está muy bueno lo que estamos hablando, así que vamos a hacer una brevísima pausa musical y seguimos conversando con el padre Teofilac. Честнейшую Херувим
Bueno, tercer bloque de la Fe de los Santos, y seguimos conversando con nuestro invitado de hoy, el padre Teofilac, a quien le agradecemos una vez más la presencia. Y bueno, en esta parte de la charla, padre Esteban, recién estábamos, antes de entrar en el programa, conversando un poquito acerca de lo difícil que es llevar una vida espiritual en esta vida, en este mundo moderno, alocado, con tantas cuestiones, ¿no?, que dificultan poder, como decimos en la Argentina, parar la pelota y poder enfocar un poco, ¿no? Totalmente.
Sería interesante, justamente para los que vivimos en la ciudad, como vos la describís, que el padre nos cuente cómo es un día en el monasterio con los oficios, ¿no? Que son los más la parte más importante del monasterio, y que después nos cuente qué nos aconseja a todos, ¿no? Los fieles que vivimos en la ciudad, cómo poder mantener nuestra fe y vivir según los mandamientos en la ciudad. Bueno, en nuestro monasterio tenemos el ciclo completo de los oficios de la Iglesia Ortodoxa. Nuestro monasterio recibió la bendición de los obispos desde el comienzo de tener todos los oficios completos de la Iglesia Ortodoxa. Algunas comunidades monásticas, por razones de trabajo, de subsistencia, puede ser que no tengan la misa, o sea, la liturgia todos los días, porque son pocos los monjes, tienen que trabajar. Y en nuestro monasterio trabajamos también mucho para sostener el monasterio, pero los oficios siempre se rezan en la iglesia todos los días. O sea, en la mañana, las oraciones de mañana, ¿A qué hora turnas. Empiezan un día normal de trabajo, empiezan a las 5 de la mañana. Los monjes se acuestan, se levantan a las 4:30 con una campana y van al oficio a las 5. Después, los que tienen que ir a trabajar ya van a trabajar, pero la mayoría se queda para la Santa Liturgia, que comienza a las 6. O sea, con las horas, tercera, sexta, la liturgia, después desayuno y trabajo, o sea, como se llama, obediencias. Cada monje tiene su trabajo que recibe para mantener el monasterio, también para su salvación. Por ejemplo, en el monasterio hay monjes que trabajan haciendo velas, unas velas muy lindas, de cera, sí, también. Y también hacen íconos, y también hacen miel, los libros, las publicaciones, como usted dijo. Sí, en la oficina o en el cementerio, tenemos un cementerio donde se entierran fieles de toda parte de Estados Unidos y a veces de otros países también. Y nosotros rezamos por las almas de la gente ahí enterrada varias veces a la semana. Es también una cosa que hacemos que es muy importante. Y a mediodía o también algunos de nosotros enseñamos en el seminario, y también trabajo en el campo a veces también. Y ¿Usted, padre, qué materia enseña en el seminario? Yo enseño arqueología bíblica. Para hablar un programa entero. Eso es para otro programa, Sí. Muy interesante. Es para que la gente entienda mejor el mundo de la Biblia, para que puedan acercarse más al significado de los cuentos, de las palabras de la Biblia. Y después nos reunimos todos al mediodía para almorzar, tanto los monjes como los seminaristas. Y durante las comidas escuchamos la vida del santo de día, y comemos en silencio. Y también muchas veces los peregrinos ofrecen comidas para conmemorar a sus parientes enterrados en el cementerio. Y después de la tarde se puede descansar o ir a trabajar, cada uno por su cuenta. Y los oficios empiezan a las 4 de la tarde. Y en las vísperas. Las vísperas, sí. Y en turno participamos. Yo soy sacerdote, entonces en turno los sacerdotes vamos a la iglesia en la tarde. Si hay una fiesta, y hay muchas fiestas,
participamos todos. Y siempre hay 2 personas que cantan. En las fiestas cantan todos los del coro, seminaristas tanto como monásticos. Y a las 6 o a las 7 la cena, y después de la cena las completas. Un oficio de rezar en la noche. Las completas son las oraciones de la noche. Sí. Es un oficio que se le agrega al final las oraciones de la noche. Sí. Y después uno descansa, lee como quiere, como para poder descansar. Ahí en las completas sí participan todos los monjes, como participan en las oraciones de la mañana. Sí, exactamente. Presumo igual que por la hora que se levantan, se acuestan temprano. Bueno. O eso depende. Depende de uno, ¿no? Algunos son más noctámbulos. Sí. Y como yo decía, hay muchas fiestas, y cuando hay una fiesta importante, en vez del horario normal, tenemos vigilia que dura casi toda, o sea, desde las 7 hasta las 10 de la noche, con más cantos, con más solemnidad, y después el día siguiente no trabajamos, es un día de misa tarde y descanso el resto del día. La otra pregunta, ¿cómo vivir una vida espiritual? Sí. Bueno, como eso es algo que estamos acostumbrados a escuchar todo el tiempo de los peregrinos, que nosotros decimos que vivimos en un monasterio, todos los demás viven en el mundo es lo que no es monasterio. Y hoy en día, claro, es muy complicado, y la gente se venía hace 1000 años a los monasterios para descansar del mundo, para recibir consejos. Hoy en día es aún más importante, porque el mundo se ha hecho muy complicado. Ya vivimos en culturas que más y más son secularizados, y es muy difícil. Pero aún uno puede leer en los primeros siglos del cristianismo que la gente veía como más y más gente se hacía cristiana, igual la gente realmente piadosa, pero tenía miedo de perder su espiritualidad viviendo en las ciudades. Y en los primeros 2 siglos se formaban comunidades, se llamaban comunidades de vírgenes a veces, o comunidades de devotos, gente que no se vestía de otra manera, pero pasaban parte del día en esas casas donde rezaban y leían, y después, pero vivían en sus casas. Después, más y más vivían separados, pero vivían en las ciudades. Solamente en el siglo III, IV siglo empezaban a vivir fuera de las ciudades, comunidades, porque justo cuando el Imperio Romano legalizó la fe cristiana, realmente muchos tenían miedo de que la iglesia llegara a ser muy oficial, muy fácil de ser cristiano. Entonces muchos se separaron, fueron a los desiertos, formaban comunidades donde vivían en comunas y todo en común, y rezaban y vivían una vida aparte. Pero ¿qué pasa con la gente que no pueden por una razón u otra salir del mundo, el llamado mundo? Siempre se puede decir que se pueden salvar usando los instrumentos de la fe, o sea, en primer lugar la oración. Y mucha gente dice, pero ¿cómo puedo rezar cuando tengo que trabajar, tengo hijos? Y hoy en día es tan difícil porque hay tanto ruido, tantas distracciones. Ahora para ser un niño normal tenés que jugar al tenis, tenés que jugar una cosa u otra, tenés que ir a una orquesta. Usar los jueguitos del celular constantemente. Sí, eso es el tema de hoy en día. La PlayStation. Bueno, hay que, por ejemplo, nosotros teníamos un campamento en el verano para chicos,
y han tenido mucho éxito. A veces, claro, que yo pienso que los jóvenes vienen porque los padres exigen que vengan al monasterio, pero cuando llegan, después de un tiempo, están muy contentos porque forman amistades y le exigimos que corten sus celulares. Ajá. Hasta que no traigan sus celulares, para ver cómo es vivir 3 semanas sin celular. Importante. Sí. Tremendo. Y primero no pueden concebir, pero después les gusta, porque vuelven a una normalidad. Que sí, porque no saben lo es que muy importante esto. Vivir desconectado con el mundo. Y cómo es vivir yendo a oficios, pensar, hablar, conversar, porque no conversan los jóvenes hoy en día. Sí. O sea, ahora por la influencia del celular tienen conversaciones como yo he oído, yo estoy, ¿dónde estás? Nada más. Sí. Entonces ahora recién empiezan a pensar sobre todo temas de la fe, como ser cristiano, y entonces así decimos a la gente que tienen que buscar un tiempo cada día para rezar. Todos tienen su libro de oraciones. A veces me preguntan, ¿y cómo rezar? Bueno, ¿no tenés un libro de oraciones? Sí, ¿lo usas? Bueno, no tengo tiempo. ¿Cómo no tenés tiempo? Hay que hacer tiempo. ¿Por qué preguntas qué hacer? Si no, claro. lo más fácil, o sea, más es rezar. Y si no sabes rezar, enséñate leyendo las oraciones del libro. Y eso te enseña cómo rezar, qué pedir a Dios, cómo rezar, cómo agradecer a Dios. Y eso es lo principal, aprender cómo rezar. Y también ir a todos los oficios posibles, porque se nota que mucha gente no va a los oficios, tienen pretextos, porque están cansados. Se escucha, padre, pero yo trabajo toda la semana. Y bueno, descansa en la iglesia, uno descansa espiritualmente en los oficios, porque uno está con Dios. Uno puede estar con Dios en todos lugares, pero es más fácil separarse de su mundo de cada día y ir a la iglesia. Y uno se encuentra más cerca de Dios porque hay oraciones, uno puede participar de los sacramentos, confesarse, comulgarse, y eso te da fuerza. Lo más importante es confesarse y comulgarte, porque así uno recibe la gracia de Dios y está en comunión con Dios. Y eso te da fuerzas para el resto de la semana, y poco a poco uno se crece espiritualmente y junta fuerzas espirituales, porque así es la vida espiritual, ¿no? Viene sin trabajo, pero lo principal es que trabajamos un poco, Dios sobresale como Él nos da las fuerzas necesarias para seguir adelante. Y también tener en tu casa un lugar especial para rezar, y reza con tu familia, ¿no? con tu marido, tu esposa y tus hijos. Si no rezas con tus hijos, entonces no te sorprendas que los hijos no van a seguir en la iglesia, porque es muy importante que cada casa sea una iglesia pequeña. No solamente el edificio, la iglesia a donde vamos el domingo, sino la casa, la familia, también los íconos que nos acuerdan del otro mundo espiritual. Y también tenés en tu billetera un ícono que durante el día de trabajo, si necesitas escapar un ratito para rezar, y con el icono de Madre Dios o tu santo patrón, así te acuerdas que existe el otro mundo espiritual. Eso es lo principal. Muy bueno, brillante, muy bueno.
bueno, da para seguir un rato. Vamos a hacer una brevísima pausa y vamos a ir al último bloque y seguimos ese último bloque un ratito más con el padre. ¿Qué te parece? Perfecto. Así reflexionamos Perfecto, un poquito. porque es de vital importancia. Exacto. Todo esto que nos está contando. Esto último que ha dicho. Pausa. La Fe de los Santos, un programa de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa Serbia, por FM Tribunales. Bueno, estamos en el último bloque de este esperado retorno de la Fe de los Santos, hoy con un invitado muy especial, el padre Teofilán, que nos ha dejado reflexionando con sus palabras recientes que nos han llegado profundamente. La verdad que nos han hecho mucho ruido y calculo que a nuestra audiencia también, ¿no? Sobre todo esta cuestión de la oración, de la iglesia en casa, ¿no? Muy, muy importante escuchar estas palabras del Padre en todo momento, pero especialmente en estos tiempos que vivimos. Y aprovechamos la importancia que el Padre le dio a las oraciones en la casa, que la iglesia nuestra, la Iglesia Ortodoxa Serbia, publicó recientemente el libro de oraciones de la mañana y de la noche,
y también las oraciones para antes y después de comulgar. Este libro, que se llama Libro de Oraciones de la Iglesia Ortodoxa, está publicado por nuestra iglesia y está a disposición para todo el que lo quiera adquirir en cualquiera de nuestras 2 parroquias. También está a disposición en Chaco, en la parroquia de Chaco. Perfecto. Lo pueden solicitar acudiendo a los oficios, o pueden requerirlo por mail, ¿no? Exactamente, a nuestra dirección spc.buenosaires@gmail.com. De ese modo ahí se coordina para que puedan llegar a hacerse de su ejemplar, ¿no? Bueno, y hablamos de monasterio acá con el padre Teofilac, y aquí en Buenos Aires estamos en algo de eso, ¿no? Sí, estamos con el proyecto que trajo su eminencia reverendísima nuestro Metropolitan Filogie, el proyecto de hacer un monasterio en la iglesia San Saba, un monasterio de monjas, un convento. Hoy está nuestra hermana Lidia, que vino de Serbia, y tenemos otra monja también, mejor dicho, novicia, hermana Lidia, que vino de Rusia, y la idea es que en el futuro vengan, el Metropolitan Filogie envíe más monjas, pero primero tenemos que construir ese monasterio. Necesitamos construir todavía habitaciones, el baño, las instalaciones. Reparaciones varias que hay que hacer, ¿no? Primero, antes de construcción, hay que hacer, como bien dijiste, la reparación del techo de la iglesia de San Saba, para luego poder construir, porque el techo está muy deteriorado y tiene muchas filtraciones de agua, entonces todo lo que construyamos se va a arruinar. Entonces, primeramente necesitamos reparar ese techo para luego poder construir las instalaciones del monasterio, y para eso hacemos un llamado a la solidaridad, a la colaboración con este proyecto y con el mantenimiento de la parroquia, digamos, todo lo que puedan colaborar, y no me refiero solamente a lo que uno pueda aportar en dinero, sino hay formas diversas de colaboración. Una de ellas es mano de obra propiamente, que será bienvenida, y por supuesto materiales, ¿no? Que no es poco, que es muy necesario. La construcción está a cargo de varias personas: el protodiácono Nicola Radic, la arquitecta Olga, varios, el doctor Elías Jovanovic, presidente también de la iglesia San Saba, a quien le mandamos un saludo. Recién hablamos del santo. Hay varias personas, sí, exactamente, justo. Hay varias personas encargadas en el proyecto, y necesitamos, como mencionamos, donaciones para poder trabajar y sobre todo actuar con rapidez, para que, digamos, porque hay reparaciones que, bueno, como esto del techo, requieren celeridad, ¿no? Sí, y porque el monasterio, como bien dijo el padre, el monasterio es un centro espiritual, un faro en la ciudad, de luz. Exacto, y cultural. Entonces, la necesidad de tener un monasterio no hace falta describirlas con palabras, porque el padre ya nos contó todo lo que hace un monasterio y todo lo que puede lograr en el alma de cada ser humano. Y cómo poder colaborar, a dónde dirigirse, a las direcciones de siempre, a las que fuimos diciendo a nuestras 2 parroquias. Recién dijimos el mail de las parroquias, o el número de teléfono de la iglesia, de la catedral es 4304-1211. Nuestra dirección de mail es spc.buenosaires@gmail.com. Incluso si a alguno le queda más cerca a la radio, lo puede hacer aquí mismo, o será también recibido, nos redireccionarán los materiales o lo que sea. Exacto. Pero bueno, será bienvenido todo aporte, ¿no? Claro. Y bueno, y también ha ocurrido algo muy especial para lo que es la historia de la iglesia ortodoxa serbia en Argentina, ¿no? Sí, algo maravilloso, una vez más, gracias. Y necesario. Sí, gracias a la bendición del Metropolitan Filogie, nuestro archimandrita Kirilo fue ordenado obispo el domingo pasado, para
nuestra diócesis de Buenos Aires y Sudamérica. Es el primer obispo de la Iglesia Ortodoxa Serbia que va a estar, trabajar y vivir acá en la Argentina. Obispo de... Su título es obispo de Dioclea. ¿Qué sería eso? Dioclea es una ciudad antigua de Montenegro, era la denominación antigua de lo que ahora es Montenegro, de una parte de Montenegro. ¿Y por qué? Porque históricamente en la Iglesia serbia a los obispos vicarios, porque el obispo Kirilo es obispo vicario del metropolita, a los obispos vicarios se le daban y se le siguen dando títulos de ciudades antiguas. Por esa razón el título de obispo de Dioclea, pero es vicario del metropolita y vicario y es también obispo vicario de la diócesis de Buenos Aires y Sudamérica y Centroamérica del Patriarcado Serbio. O sea que él hoy por hoy está en Montenegro porque fue ordenado obispo allá en Montenegro, pero va a regresar. ¿Cuándo regresa? Y calculamos que en octubre, por ahí en octubre, ya regresa. Bueno, ahí no va a tener más remedio, nos va a tener que visitar. Sí, al programa de radio. Además sabemos que ha mejorado notablemente su español. Sí, con mucho esfuerzo. Y también es interesante resaltar que la ciudad de Dioclea era una ciudad en donde estuvo el apóstol Pablo. Y por esa razón el obispo Anfilogie eligió esa ciudad para que sea... para el título de él, porque la misión, la diócesis de Buenos Aires es una misión así apostólica, así como el apóstol Pablo misionó en distintas ciudades. La iglesia serbia aquí en Sudamérica está misionando, así como otras, las iglesias rusas y griegas y antioquenas. Por esa razón que como el obispo, el apóstol Pablo estuvo en la ciudad, en lo que era Dioclea, Metropolita Anfilogie le dio ese título a Monseñor Kirilos. Buenísimo. Bueno, le mandamos desde aquí un gran saludo y bueno, vamos seguramente a contar con el honor de tenerlo en nuestros estudios próximamente. Sí. Bueno, se acerca el final del programa. Padre, una vez más, muchas gracias. Nada. Bueno, supongo que lo vamos a tener nuevamente de visita por estos lados, si Dios quiere. Y ya le sacamos la promesa de que nos va a volver a visitar aquí en la radio, si Dios quiere, para seguir charlando cuestiones tan interesantes, ¿no? Realmente, siempre es un placer hablar con el padre Teofilac. Yo lo conozco por la aclaración que yo estudié 5 años en ese seminario. Vale. Y fue de gran ayuda, porque como él dijo, el idioma castellano, que él supo no fue algo al azar, sino que fue providencial, porque ayuda mucho para que los sudamericanos no se sientan solos. Y el padre fue de gran ayuda. Bueno, muy bueno. Bueno, yo quiero agradecer a nuestro jefe técnico Ezequiel Morel, quien nos ha sabido conducir muy bien el desarrollo del programa. Pero bueno, Padre Esteban, un gusto reencontrarnos en el éter. Y Dios mediante estaremos la próxima semana con otro capítulo de esto que hemos dado a llamar La Fe de los Santos. Así es. Величи душа моя Господа, и возрадуйся дух мой о Бозе спасе моей. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления смирение рабы свои, сего отныне ублажат мя всегоди. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения
без истления, Бога Слова родшую, сущую Богородицу, Тя величаем. Воспрят Израиля отрока своего помянуте милости, яко же глагола к отцам нашим Аврааму и семени его даже до